donde los universitarios expresan su opinión. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Angélica. Bueno, comenzamos con las noticias del día de hoy. En el contexto mundial, uno de los desafíos más importantes para los sistemas agroalimentarios del mundo, especialmente para los países menos desarrollados, será el asegurar el abasto suficiente de alimentos para toda su población. Somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y para el año 2050 la población alcanzará los 9.1 millones de personas. La producción de alimentos deberá aumentar al 70% a nivel mundial y 100% en los países en vía de desarrollo, si se desea alimentar adecuadamente a toda la población. Hacer todo lo anterior de una forma sostenible y con un mínimo impacto en la biodiversidad es un factor muy importante. Todo esto se verá influenciado por la demanda y la oferta de los países en vías de desarrollo y los ya desarrollados. La demanda consiste en el crecimiento de la población, una mayor esperanza de vida, cambios en los patrones de consumo hacia los alimentos más saludables, inocuos y de mejor calidad, producidos de forma amigable con el medio ambiente, demanda de una población madura, creciente y con mayor ingreso posible. Mientras que la oferta se basa en la expansión de la tierra cultivable que está prácticamente agotada, escasez de insumos naturales, se utilizarán mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios y el riesgo antes del cambio En climático. este momento nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal, Ángel Rodríguez, que está en la ciudad de Irapuato. Buenas tardes, Ángel. Sí, buenas tardes, Angie. Nos encontramos aquí en Irapuato, Guanajuato, como ustedes saben, la capital de la fresa en México. Estamos hoy en día aquí porque, como ustedes saben, las fuertes lluvias que se han presentado últimamente en el centro, sureste y norte de nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, han estado afectando no solo la parte céntrica, la parte que nosotros conocemos. Nuestros campesinos se han visto afectados por las grandes lluvias. Nuestros pequeños microempresarios que día a día se ganaban el pan con lo que cultivaban, con lo que vendían en los mercados, hoy en día se están quedando sin comer. ¿Por qué? Por este calentamiento global. Vamos a ver una pequeña cápsula acerca de nuestros microempresarios que se están quedando sin su reserva. Muchas gracias, Ángel, por tu reportaje. Y bueno, la seguridad alimentaria. Bueno, la definición que nos da la FAO es que un país se encuentra en dependencia alimentaria cuando destina el 25%
de sus ingresos por exportaciones totales a la compra de alimentos en el exterior. La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: disponibilidad de alimentos adecuados, oferta estable sin fluctuaciones ni escasez, y acceso a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos. Eduardo, ¿qué tal el día de hoy con el clima? Tenemos soleados parciales en Baja California Sur, mientras que en Chihuahua tenemos soleados con lluvias parciales en la tarde. En la zona suroeste de nuestro país, debido a la presencia de la tormenta Ana, que tiene vientos aproximadamente de 210 km por hora, tenemos lluvias torrenciales en lo que es Guerrero, Distrito Federal y Guanajuato, afectando principalmente a las grandes ciudades. En la zona sur, en Quintana Roo, tenemos soleados parciales con lluvias parciales por la tarde, al igual que en Chihuahua. Estas lluvias torrenciales de Guerrero, Distrito Federal y Guanajuato están afectando a la zona industrial de nuestro país. Como nosotros sabemos, es en esta parte de la República donde se concentra la mayoría de nuestros cultivos con los que podemos ser sustentables hoy en día. Los cultivos de fresa y sandía son aptos en esta temporada de lluvias, mientras que el maíz se está viendo muy afectado debido a las grandes lluvias de los últimos días. Las empresas están bien afectadas y tenemos una disminución de gastos en nuestro país. Y esto no termina aquí. La sustentabilidad alimentaria no solo se restringe a la productividad, sino a una serie de actividades que giran alrededor de quienes buscan obtener y acceder a los alimentos. En 1997, la ONU reconoció que proporcionar una seguridad alimentaria sustentable y una vivienda digna es el reto más grande que se encuentra en la humanidad. Bueno, y la sustentabilidad alimentaria en la agenda internacional, tenemos que es importante señalar que estamos presenciando un proceso de desarrollo en la agricultura a nivel mundial que se contrapone claramente con las metas y objetivos que presenta la ONU. Esto, bueno, depende a fracasos de agricultores, campesinos e indígenas. Las nuevas biotecnologías, en particular la ingeniería genética, se perfilaban y consideraban como una solución tecnológica. Sin embargo, el no analizar en profundidad los impuestos ecológicos, sociales y económicos y su fracaso en dar solución al hambre en el mundo, se intenta imponer una nueva solución. La alimentación implica una serie de factores de orden social, político y económico. No solo debe ser analizadas localmente, sino como parte de un escenario en el que los recursos internacionales hacen que la producción, normatividad, la producción industrial, las economías, los consumidores y otros factores sean de no menos importancia. Las nuevas biotecnologías y en particular la ingeniería genética se perfilaban y consideraban como una solución tecnológica. Sin embargo, debido a sus impactos ecológicos, sociales y económicos, su fracaso a dar solución al hambre en el mundo, se intenta imponer una nueva solución que sería la agricultura sustentable. Grandes recursos energéticos se consumen en el mundo en función de la alimentación de los seres humanos. Los alimentos son los portadores energéticos y de otros nutrientes necesarios para la vida. Cualquier producto ha tenido un consumo energético considerable en su producción y elaboración. El desarrollo natural y biológico en el que se desempeña y adopta el hombre en sociedad se convierte en un factor determinante e importante para la apropiada sustentabilidad. A través de los tiempos, las fusiones y expansiones culturales, en este caso de nuestras culturas mesoamericanas y de la Nueva España, generaron que los criollos que no contaban con una identidad propia solo mantener sus intereses económicos y privilegios basados en la explotación de los indígenas y de las castas. Todo esto destaca en la historia que la conquista implantó instituciones, religión, monarquía y cultura por la fuerza en base a las transformaciones e intercambios. Esta sinergia también trajo desequilibrios y enfermedades. Esto es un claro ejemplo de la falta de sustentabilidad, ya que los intereses económicos y las grandes industrias no cuidan o explotan adecuadamente los recursos, los sobreexplotan. Bueno, y en nota tenemos en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria realizado en La Habana, los participantes concluyeron que solo cuando cada pueblo pueda definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos, que garantice su derecho a una alimentación sana con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y diversidad de los modos campesinos, pesquero e indígenas de producción agropecuaria, comercialización. Nos enlazamos ahorita con nuestra reportera Salma
quien va a tener una entrevista con el doctor Huitrón. Sí, hola Angie, buenos días. Bueno, pues efectivamente me encuentro aquí con el doctor Alejandro. Él es dueño del corporativo Carso, entonces nos va a hablar un poquito sobre su empresa, ya que pues ha tenido cambios últimamente por todas las situaciones que se han enfrentado en nuestro país y en el mundo entero. Bueno, como sabemos, su empresa últimamente ha llevado a la práctica lo que es el desarrollo sustentable. Buenos días, señor Alejandro. Buenos días. Bueno, primero que nada nos gustaría saber qué es una empresa sustentable. Mira, más que nada una empresa sustentable es el que lleva al cuidado, la satisfacción y el bienestar de sus empleados, más que nada, el impacto que tienen sus productos en el aspecto ambiental, más que nada la calidad, sobre todo esto, de los productos que ofrece al mercado y sobre todo que cumple un margen de ganancia satisfactorio tanto a los ejecutivos como al personal mismo. Esto es lo que se lleva a cabo en el desarrollo sustentable. Entonces, ante esta respuesta, ¿qué diferencia me podría dar sobre las demás empresas a una que ya lleva a la práctica el desarrollo sustentable? Mira, yo no te puedo hablar de las demás empresas, pero de mi empresa yo te puedo decir que cuidamos el aspecto que tienen los productos, tanto de la carne que se produce, de los peces que se consumen y que se venden, al igual que del pan que se produce y de los sembradíos que se consumen. Se trata de cuidar el ahorro de agua, el ahorro de energía, se trata de mantener un aspecto laboral, un ambiente laboral de los empleados sano. También los sueldos de los empleados tienen que ser aptos y que los satisfagan a ellos mismos, y sobre todo la calidad de los productos se mantiene, sobre todo en mi empresa. En México, en la misma área de alimentos, ¿qué otras empresas sustentables existen? Bueno, tal vez has escuchado sobre Coca-Cola, sobre Herdes. En mi caso, yo tengo a mi cuidado a Bimbo, tengo a mi cuidado a Food y a otras varias empresas dentro del corporativo. Eso se lleva, el desarrollo sustentable es muy nuevo en México, sin embargo se trata de cumplir con todo lo que se ha venido planteado durante todo este tiempo atrás. Cabe destacar que mi empresa ha tratado de sobresalir sobre todas las demás. Bueno, como es evidente, en el planeta entero se han presentado cambios de clima drásticos. Entonces, obviamente esto va a afectar su producción y todo lo que conlleva este cambio, ¿no? Por ejemplo, en sus riegos, en su alimentación. ¿Cómo es que ustedes se enfrentan a los instrumentos de política alimentaria? Bueno, yo te puedo decir que en mi sembradío mandé traer varios ingenieros que me representaran una planta de agua tratada y que me representaran una forma de riego nueva, totalmente, que ahorrara agua, que fuera eficiente y que sobre todo me mantuviera la producción sin alterar, que se mantuviera la misma o aún mayor. Los mandé traer, plantaron todo nuevo y desde ahí empiezo con un paso a paso, más que nada. En mi ganado, tengo demasiadas cabezas de ganado para la producción de carne, los pastizales que se les da a alimentar tienen que ser regados con agua tratada para ahorrar agua, más que nada, y sobre todo que se mantenga la producción eficiente. Frente a las demás empresas competitivas en su área, ¿cuáles son los principales riesgos del sector agroalimentario a los que ustedes se enfrentan? Más que nada a la pérdida de los clientes, el impacto que se tiene en el mercado es bien importante, debido a que si no se mantiene una calidad del producto que le agrade al cliente, te va a afectar directamente en las ganancias. Quiere decir esto que si se cambia el clima, te afecta en la producción y se mantiene una calidad errónea a la que se mantenía antes, esto te va a afectar directamente. Tienes que buscar opciones y vías que te mantengan esto estable, sin ninguna alteración. Bueno, nos gustaría que nos hablara un poquito sobre sanidad y inocuidad. Esto obviamente para una empresa es fundamental. Obviamente. ¿Podría hablarnos de esto? Sí, mira, si quieres podemos pasar al área industrial acá adentro y te puedo hablar sobre todo esto más a detalle. Ok, vamos. Muchas gracias, Alma. Y en otro tema, El calentamiento global es un problema causado en gran medida por la falta de sustentabilidad de las grandes industrias. Para saber más sobre el tema, tendremos un enlace en vivo con nuestro corresponsal Ángel.
el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria realizado en La Habana, los participantes concluyeron que solo cuando cada pueblo pueda definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que garantice su derecho a una alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesquero-indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de los espacios rurales, considerando en igualdad las condiciones y los derechos de toda la población, estaremos en camino de garantizar la soberanía alimentaria duradera y sustentable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver Noticias UNAM, donde los universitarios expresan su opinión.